Muy buenos días, iniciamos nuestro diario recorrido informativo, desde luego en compañía de todos ustedes, lo que agradecemos muchísimo, además siempre ese apoyo, esa solidaridad y esa audiencia que tiene como referente la primera emisión y el resto de las emisiones del noticiero de Televen. Muy amables entonces, por cierto, abiertas están desde este momento las alternativas, aunque primordialmente utilizamos la red social X, antes conocida como Twitter, para que ustedes se comuniquen y participen. Hoy es martes 27 de febrero, hay una variada agenda, como a diario presentamos, con notas nacionales e internacionales de muchísimo interés, que estaremos, la mosquita aquí, comenzando la apertura, que comenzaremos a presentar a todos ustedes de inmediato, ¿no?, en la primera emisión. Bueno, vamos a comenzar con dos temas importantes que tenían objeto de interés en el programa que los lunes presenta en la televisión estatal el presidente Nicolás Maduro. Uno tiene que ver con la lamentable situación de la mina a cielo abierto, Bullaloca. Anunciaba ayer que iniciaba una investigación. Decía que se presumía la corrupción de algunos funcionarios. Ordenó al comandante del Comando Estratégico Operacional que desalojara la zona y además que se iniciara una reforestación porque es un parque nacional. El nivel de declinación de la riqueza de la flora en la zona es muy significativo, incluso mapas satelitales así lo revelan, y entonces, bueno, ha ordenado esa investigación para establecer responsabilidades sobre esta tragedia que hasta ahora, de acuerdo a las cifras oficiales, ha dejado un saldo de 16 personas muertas y 36 personas heridas, más allá de que se siguen los trabajos y más allá del testimonio y también algunas opiniones de familiares de las personas que trabajan en la mina que presumen ellas que pudiera haber muchas más personas tal vez atrapadas dentro de aquel volumen enorme de tierra que se desprendió hacia un vacío de 35 a 40 metros. Eso por una parte lo anunciaba Maduro en el día de ayer, pero además sumaba, en este caso, es también noticia que tiene ubicación informativa en primeras planas, que deberían suspenderse las sanciones. Insistía, reiteraba, reafirmaba que las sanciones, sobre todo que mantiene el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de la flexibilidad de 6 meses que se otorgó, pues deberían levantarse por completo. Y se atrevía a decir, digo, como un reto, que si se levantaran las sanciones, los venezolanos que han marchado e incluso tienen presencia en los Estados Unidos, en esta migración irregular que ha llegado allí, se regresarían a Venezuela. Hizo una especie de apuesta, ¿no?, que estaría seguro que en un año, si se levantaran las sanciones, esos venezolanos, y de paso los invitó a que retornaran. Recuerden, por cierto, ya lo decíamos ayer, que los vuelos de deportación están suspendidos, lo que significa que ese acuerdo al que se había llegado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para traer personas en situación irregular, pues están congelados, sencillamente. Ese acuerdo se congeló, se paralizó. Entonces, bueno, son dos elementos importantes que se jerarquizan sobre lo que fue la intervención ayer en este programa de televisión. Pero continuamos, ¿no? Hay otras notas también importantes dentro de la agenda de este día, martes 27 de febrero. Bueno, vamos al Consejo de los Derechos Humanos realizándose en Ginebra, reunión de alto nivel, incluso con la participación de mandatarios internacionales y cancilleres. Allí surgió el caso planteado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, de la activista Rocío San Miguel. Hizo observaciones también sobre otros temas internacionales como el de Ucrania, pero en el caso de Rocío San Miguel hizo referencia. Dijo, por lo menos se entiende de sus palabras, que hay un seguimiento, que hay un monitoreo, en este caso que mantiene el gobierno español. Recuerden que Rocío San Miguel tiene la doble nacionalidad, venezolana e hispana, o venezolana y española. Entonces, en este caso, decía que estaban pendientes, reconoció que ya los familiares se habían podido poner en contacto con ella,
pero de alguna manera hizo cita de esta situación, bueno, y se presume que solicitan de alguna forma hasta su libertad. Si no lo dijo explícitamente, por lo menos lo asomaba en sus palabras el ministro de Asuntos Exteriores de España. Así que bueno, es una noticia importante. Pero allí también surgía en la presentación formal, y su participación lo recoge, el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Hizo referencia a la situación del país y pidió dos cosas, una para Venezuela y otra para Nicaragua. Para Venezuela, elecciones transparentes y justas, esta elección presidencial que se tiene pautada para este año. Y sobre Nicaragua decía el retorno a la democracia en Nicaragua. Esto seguramente provocará alguna reacción de la Cancillería o alguna reacción de algún vocero oficial en este sentido, que lo pudiera considerar una apreciación, pues, que constituiría alguna injerencia o algo así por el estilo. Pero estos dos elementos son importantes porque ambos se discutieron en la reunión de alto nivel del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pero vamos más a lo nuestro, ¿no? Vamos a, ya que se mencionaban elecciones, bueno, vamos a ese tema y a lo que es el cronograma electoral y lo que piensan algunos voceros del partido del gobierno. Parece que hoy ya será definitiva la reunión de factores políticos involucrados. Se había anunciado para el día de ayer, pero quedó en stand-by, como suele decirse, quedó por lo pronto a la espera. Y al parecer en el día de hoy se hará esa reunión. Algunos voceros de partidos políticos lo adelantaban, de los que participaron en estas reuniones convocadas por la Asamblea Nacional. Se firmaría entonces, es de presumir, el documento en el día de hoy con las propuestas, las sugerencias que se entregará luego, muy probablemente esta semana, al Consejo Nacional Electoral para que lo estudie, lo evalúe, lo examine y determine, pues, cuando así lo decida, la fecha definitiva de las elecciones presidenciales para este año 2024. Entonces hay que estar muy pendientes en el día de hoy de lo que pueda surgir de esta reunión en la Asamblea Nacional o de factores que se involucraron en las reuniones de la Asamblea Nacional. Pero a la par de ello, también ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificaba con mucho énfasis que María Corina Machado no va a ser candidata. Dijo, ella no va a ser candidata presidencial, la decisión es definida, es concluyente, es definitiva, por lo que surge de la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, María Corina Machado, en un foro internacional del Atlantic Council, reafirmaba que seguiría en su lucha por ser la candidata y con la certeza de que será aspirante presidencial y competidora en las elecciones. Hablaba del temor del gobierno, de no querer darle espacio claro y definido, habló de la persecución contra dirigentes de su organización política 20 Venezuela, de lo que ha ocurrido con la activista Rocío San Miguel, de lo que pasó con la suspensión de la misión técnica de la Organización de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en fin. Y dijo que, además, es importante esto, que un candidato alternativo, que otros llaman sustituto, pues le haría el juego al régimen. Es decir, que ella no está de acuerdo, por lo tanto, piensa continuar en su promoción electoral. Sin embargo, ayer Diosdado Cabello decía eso, pues, o ratificaba eso, que bajo ninguna circunstancia podrá ser candidata presidencial. Bueno, seguimos con más puntos de la agenda del día de hoy. El caso Guyana. Hay dos elementos importantes que ayer ocuparon espacio informativo. Uno, Linda Thomas Greenfield, quien es la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, estuvo en la reunión y participó en la reunión del CARICOM que se está realizando en Georgetown, en Guyana, de la Comunidad del Caribe, de los países de la Comunidad del Caribe. Y allí insistía que Guyana debe mantener su integridad territorial y la soberanía de su territorio, que surge de aquel acuerdo cuestionado por Venezuela de 1899, donde se fijan las fronteras que luego Venezuela fue cuestionando durante muchos años,
y hasta el año 66 en que, antes de la independencia de Guyana, se firmó el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido. Y Venezuela insiste en que a través de ese mecanismo se puede llegar a una solución, pues, de esta disputa territorial. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, y lo expresaba su representante ante la ONU, decía ayer en Guyana que el tratado de 1899 es el que respeta a Estados Unidos a la espera de la decisión que podrá surgir de la Corte Internacional de Justicia, que Venezuela no reconocerá. Pero junto a ello, también surgía a través de redes sociales la opinión de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien afirmaba que Venezuela no va a renunciar a su derecho histórico de la reclamación por el territorio de la Guayana Esequiba. Entonces, esta disputa se va a mantener y seguramente, incluso con una decisión posterior de la Corte Internacional de Justicia, pues muy probablemente pues, sigan las contradicciones y sigan las tensiones en este caso. Vamos con temas internacionales. Bueno, se anuncia que se suspende el congelamiento de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional, un grupo en armas en Colombia, y el gobierno de Petro. Se anunció la retoma de las conversaciones de paz, que van a ser en Venezuela, por cierto, este nuevo capítulo, del 8 de abril al 22 de abril. Se habían congelado estas conversaciones por una denuncia que hizo el ELN de que se estaban burlando los acuerdos que se habían alcanzado en La Habana, en Cuba, en algunas semanas atrás. Pero bueno, se retoma, hubo buenos oficios y luego pues se acordó lo que estamos anunciando a todos ustedes. Vamos con el tema de Ucrania. Bueno, la situación sigue siendo muy difícil, hay una ofensiva fuerte, sólida de las tropas rusas, hay un repliegue en algunas zonas de las tropas ucranianas, Zelensky está pidiendo ayuda, está pidiendo armamento, y ayer Macron habló de una especie de una alianza de varios países para enviar material bélico a Ucrania, fundamentalmente proyectiles de largo alcance, es decir, misiles de mayor alcance, no tanto de largo alcance, sino de mayor alcance, para poder enfrentar a las tropas rusas en su ofensiva. Entonces, eso es importante tenerlo como referencia. Mientras tanto, el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que Vladimir Putin ni por asomo piensa abandonar la guerra. Es decir, va a seguir con la guerra en Ucrania. En este sentido, buscando los diferentes objetivos, porque no parece ser uno solo, que tiene el gobierno ruso con la invasión militar. Así que ellos están ya claros y definidos en la Unión Europea que Putin no se va a detener y no va a detener la guerra. Otro tema importante, nos vamos a los Estados Unidos, y es que surge una iniciativa que ya se había asomado, ahora se formaliza, de parte de algunos integrantes del Partido Republicano, que forman parte de la Cámara de Representantes, de presentar una solicitud para que Biden pues no siga ejerciendo sus funciones como presidente y mucho menos aspire a convertirse en candidato a la reelección por su condición mental. Es decir, en el Partido Republicano, y apoyándose en un informe del fiscal general, que ya se conoció días atrás, Biden no está en condiciones de poder dirigir los destinos nuevamente de los Estados Unidos si acaso ganara las elecciones pautadas para noviembre de este año. Esto, por supuesto, que ha levantado todo un nivel de debate muy intenso, sobre todo en respuesta de parte del Partido Demócrata. Así que, bueno, en este caso es importante mantener el seguimiento de esta información. Vamos con deportes. Bueno, hay varias notas que destacan en este sentido, ¿no? Bueno, continúan los entrenamientos de primavera de las grandes ligas, en este caso, bueno, también hay unas notas vinculadas al fútbol que desarrollaremos en el respectivo segmento. En fin, hay que estar muy pendientes de la actividad en los próximos días en los deportes.